Bueno, como ya lo habíamos dicho la vez pasada, primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que quieran, a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es el profesor Juan Andrés Rivera Santana y el día de hoy empezaremos con otro tema, ¿no? La materia es dinámica de mecanismos y es una continuación de la clase número 45 vista previamente, ¿no? Donde estuve explicando el diseño del mecanismo de retorno rápido con 4 barras. Habíamos explicado la forma de hacerlo, la ventaja que tenía, que era principalmente la simpleza, pero también estaba la limitación, la gran limitante de no tener órdenes de reducción de tiempo muy altas. Ahora, con los mecanismos de 6 barras, nosotros buscamos subir estas razones de tiempo, incluso hasta el orden de 1 a 2, ¿no? Por lo tanto, el día de hoy, en esta sesión, vamos a estar trabajando con el diseño de un mecanismo de 6 barras. Abajo podemos ver que existen dos puntos importantes al momento de diseñar este mecanismo. El primero de ellos es poder encontrar un mecanismo de 4 barras que tenga la relación de tiempo deseado entre la manivela motriz y el eslabón arrastrado. Esto de aquí es muy parecido a lo que ya veníamos haciendo previamente. De hecho, vamos a volver a aplicar las ecuaciones de las razones de tiempo, así como, digamos, la suma de los ángulos, ¿no? Pero ahora la novedad es que con este mecanismo de 6 barras, para poder aumentar digamos, el poder, por así decirlo, de la manivela que está arrastrando, vamos a también a utilizar una diada. Esta diada va a arrastrar la salida y esa salida es la que va a tener un retorno cada vez más rápido. Ojo que aquí no estamos usando mecanismos de tercera inversión. Sin embargo, son ideas sencillas para nosotros poder llegar al retorno rápido. Entonces, acuérdense, nosotros tenemos un mecanismo de retorno rápido, la entrada, que es un mecanismo de 4 barras. Nosotros vamos a estar diseñando un mecanismo de 4 barras articulado, pero ustedes también pueden utilizar de entrada un mecanismo de segunda inversión que tenga pues las 4 barras. Lo que vamos a tomar de este mecanismo, como pueden ver en esta figura, es la diada de salida. Y esta diada de salida puede tener varias formas. Puede tener forma de manivela corredera o bien manivela balancín. Y pues para esto, para poder ilustrar bien este problema, vamos a diseñar un mecanismo de 6 barras que cuente con una razón de tiempo de 1 a 1.4 con un movimiento de salida de balancín con un rango de 90. Aquí nosotros entonces tenemos una serie de parámetros que debemos de respetar. En este caso, para este problema, vamos a hacer unos cálculos. Primero, la razón de tiempo, que según el enunciado del problema, el diseño tiene que ser T sub R de 1 a 1.4, ¿no? Y este T sub R también va a ser la relación entre los dos arcos, alfa R y beta R. Pero pues obviamente beta R tiene que ser 360 grados menos alfa R, ya que la suma de los dos ángulos tiene que completar el ciclo, ¿no? Así que aquí nosotros nos encontramos con la siguiente ecuación que debemos de resolver, que es de 1 a 1.4 y alfa R 360 grados menos alfa R. Si nosotros cruzamos la fracción, por un lado vamos a tener 360 menos alfa R y del otro lado voy a tener 1.4 alfa R. Pasamos sumando el otro y nos va a quedar 2.4 alfa R y finalmente dividiendo todo entre 2.4 nos va a quedar definitivamente el valor que va a tener el ángulo, en este caso el ángulo de regreso, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir 360 entre 2.4, nos va a dar un ángulo de regreso de 150, mientras que beta R, más bien, alfa R es el de ida y beta R es el de regreso, porque este lleva mayor velocidad, va a recorrer más arco, ¿no? Ahora, para utilizar estos parámetros, volvemos a usar SolidWorks. Esperamos a que termine de cargar. Y tal y como lo hicimos la vez pasada,
utilizamos las capacidades de croquisado. Ojo, también ustedes pueden utilizar este juego de geometría, compás, hacerlo a mano, ya que pues no siempre se tiene la disponibilidad de este software. Pero si tienen el software, adelante, es muy útil para poder hacer este tipo de construcciones. Vamos a guardarlo, en este caso le vamos a poner problema 15, unidad 3, que es como yo tengo estructurado esto. Ustedes le pueden poner 6 barras, retorno rápido, como ustedes lo consideren más conveniente. Y a partir de aquí vamos a seguir una serie de pasos, ¿no? Y el primer paso va a ser trazar una línea de centros del cual va a partir todo el mecanismo. Y para eso yo voy a trazar esta línea horizontal constructiva que además va de manera infinita, porque sobre toda esa línea vamos a construir el mecanismo, ¿no? Y bueno, dentro de esta línea vamos a trazar también otra perpendicular. Esta perpendicular también nos va a servir como línea imaginaria, por lo tanto también le damos la longitud infinita. Esto da origen a mi plano cartesiano y este punto lo podemos considerar como O2, que es el pivote. Luego, el siguiente paso es trazar un círculo con centro en O2 y de radio O2A. Es decir, básicamente vamos a trazar lo que sería la manivela. El problema no nos dice en particular alguna longitud de manivela. Por lo tanto, este ya tiene que venir diseñado por el usuario, ¿no? Ahorita tenemos unidades de milímetros, yo las voy a pasar a centímetros, tal y como lo hicimos en el problema anterior. Y si no, pues ahí pueden revisar previamente el video en el cual hice ese trazado. Bueno, aquí, ok, voy a volver a croquisar. Aquí algo salió mal, bien. Entonces vamos a trazar la manivela, lo hice aquí, cuidado. Ajá, y aquí está. Para este problema le vamos a dar 5 centímetros. Y por ejemplo le vamos a dar un ángulo de, aquí le vamos a poner, no sé, 60 grados, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la posición de esta manivela. Bueno, esta manivela también va a describir un círculo. En este caso lo dibujamos. El círculo va a quedar así, circunscrito. Y ese círculo que voy a poner para construcción me va a describir la trayectoria que sigue la manivela. Y aquí es donde está la parte importante. Yo voy a trazar una línea secundaria que indique la posición extrema de esa misma manivela. Y es aquí donde entra la importancia. Aquí, por ejemplo, no sé por qué esta está de color azul, debería de ya estar definida. Ok. Tal vez por el... Ya. Hay que sacar... ok, el ángulo, ¿no? El ángulo que debe de trazarse entre esta línea y esta línea debe ser el alfa R que sacamos previamente. O sea, debe haber un ángulo de 150 grados, ¿no? Entonces damos clic acá. Y el ángulo que debe de formarse entre estas dos es 150. Ahí ya quedó completamente definido. Eso quiere decir que este ángulo va a estar... Este ángulo va a representar las dos posiciones extremas del círculo en el cual voy a tener el retorno rápido, ¿no? Una cosa importante aquí, y es aquí donde voy a remover el ángulo de 60 grados, es la simetría que debe haber entre estos dos ángulos. Por ejemplo, si yo giro esto, van a ver... no. Si yo muevo esto, van a ver que esto se va a girar. Bien. Entonces, la solución que corresponde es que entre estos dos ángulos haya una simetría con respecto al primer cuadrante. Es decir, aquí yo voy a tirar una línea y esta línea va a servir como de simetría. Y pues obviamente aquí voy a tener un ángulo de 75.
Y con esto ya va a quedar asegurada dicha simetría, que está a 70 grados. Vamos a ponerle 75. Bien. Entonces, aquí vemos que este todavía no está fijo. Por lo tanto, si aquí yo tengo los 75 grados, finalmente yo puedo poner un último arco aquí para que esto ya quede definido. Y se le puede poner precisamente 60 grados. Con eso aseguramos la simetría en este primer cuadrante, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es una posición a la que le vamos a llamar O2A1 y a este le vamos a llamar O2A2. Podemos salir un poco del croquis y para apoyarnos a este de acá le puedo llamar A1 y a este de acá le llamo A2. Ojo que a este le vamos a llamar O2, que es parte de la bancada, ¿no? Ahora vamos a dibujar el eslabón número 3. El eslabón número 3 va a ser el acoplador. Y dicho acoplador le vamos a dar una longitud de 9 centímetros, ¿no? Usualmente el acoplador debe de ser más largo que la manivela. Y aquí le vamos a poner 9, ¿no? Ahora a partir de A2 vamos a poner el mismo acoplador porque esta es una manivela. Y este mismo acoplador debe de medir 9, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es dibujo esta línea constructiva. Y finalmente lo que voy a hacer es que esta también mida 9. Entonces aquí vamos a poner 9. Y esto hago que encaje un poco más, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos las dos posiciones que va a llevar ese eslabón. No más que aquí cometí un ligero error porque este punto y este punto deben de coincidir. No sé por qué, pero bueno. Pasó esto. Ay, no quiero este centro. No, pero no quiero hacer este cote inteligente, ¿no? Bien. Aquí está esto y esto. Deben coincidir. Ah, ok, ya. Con esto ya se mejoró el croquis. Y finalmente podemos ver las dos posiciones. Importante, muy importante. Aquí tenemos la manivela en una posición. Aquí está la manivela en otra posición. Aquí tenemos el acoplador en una posición. Y aquí tenemos el acoplador en otra posición, ¿no? Ahora vamos a marcar estos puntos. A este le vamos a llamar C1 y a este le vamos a llamar C2. ¿Cuál es la importancia de haber hecho esto? Bueno, primero vamos a hacer una medición. Ay, me equivoqué. Primero tenemos que entrar al croquis, nomás que aquí me hice bolas. Entramos al croquis y vamos a hacer una medición entre C1 y C2. 1 y 2. Ahí está. Entonces, esta es una cota conducida, pero nos sirve ya que a partir de esta distancia nosotros vamos a poder calcular el punto donde está O4, ¿no? Entonces, la distancia entre C1 y C2 es el doble de la del eslabón arrastrado. Vamos a biseccionar esta distancia para encontrar O4, que no necesariamente va a estar aquí en el centro, por cierto. Entonces hay que sacar la mitad de este valor y para esto lo que vamos a hacer es, voy a poner un punto. Lo puedo poner más o menos por aquí en medio. Y ahora, yo lo que debo hacer es sacar la distancia que hay entre este punto C y este punto 4. Y aquí vamos a poner la distancia 23,37 y dividirla entre 2. Ahí es donde va a estar, pues, el punto O4. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque la distancia entre O2 y O4 va a constituir precisamente la bancada. Igual que como lo hicimos previamente, vamos a tener una posición de traslape y una de extensión, indicando pues las dos posiciones extremas. Aquí tenemos la bancada. Esta va a ser la misma para una posición de extendida, pero también esta bancada va a traslapar este eslabón O4, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden sacar la medida que hay desde C1 hasta O4
y esta sería la medida de la bancada. Pero también, si ustedes hacen la medida que hay desde aquí, C1 o 4, si hacemos la medida que hay de C2 hasta esto, van a obtener la misma. Por eso se dice que pues tiene que ser el punto medio, ya que tenemos que asegurar que en una posición hay extensión y en otra posición haya traslape. Déjenme les explico. Si nosotros nos salimos ahorita un poco del croquis, vamos a darnos cuenta que la posición extendida sería esta de acá. Bancada. Bueno, voy a borrar esto. Ahí está. Tenemos la bancada. Bancada. Manivela. Acoplador. Y este último de acá sería mi oscilador o la salida. Para el caso de la solución, esa fue la solución extendida. Para la solución traslapada, aquí volvemos a tener la bancada, pero la salida va a traslapar, por eso se llama traslapada con esta parte de aquí. La manivela y la corredera y la manivela y el acoplador se indican de manera análoga, ¿no? Para que no se vea tan encimado esto, voy a borrar aquí. Solamente voy a dejar los indicadores de los puntos. Por ejemplo, aquí solamente olvidé dejar marcado O4, ¿no? El cual quedaría expresado aquí mero. Bien, entonces ya tenemos la parte del mecanismo de 4 barras. Ahora lo que debemos de hacer es dibujar la diada que va a empujar el resto del mecanismo, ¿no? Y para eso, otra cosa que debemos de hacer es verificar que este mecanismo no se atore. Nosotros tenemos que asegurar que sea manivela balancín, no que sea triple balancín. Y para eso podemos una vez más sacar todas las medidas, ¿no? Eso también va a restringir mi diseño. Acuérdense de las ecuaciones de Grashof, ¿no? Voy a entrar al croquis y vamos a empezar a hacer los cálculos. En este caso tenemos que la manivela mide 5, el acoplador mide 9, la salida mide 11.68 y la bancada es este término chiquito, ¿no? Que es 1.29. Lo dejamos. Entonces, aquí podemos, no sé, usar un notepad, algo sencillo, para ir identificando las longitudes. L1 mide 1.29, L2 que mide 5, L3 que mide 9 y L4 que mide 11.69, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que el más corto mide 1.29, el más largo mide 11.69, mientras que los del medio, P y Q, pues son 5 y es 9, ¿no? Ok. Entonces, si nosotros sumamos S más L, metiendo la calculadora nos da 1.29 más 11.69 y eso me da 12.98, mientras que P más Q me va a dar 14, ¿no? Efectivamente hemos asegurado que S más L es menor a P más Q. Y con eso, pues, nosotros vemos que este mecanismo va a operar de manera continua sin que se atore. Ahora vamos a dibujar la diada de salida. La diada de salida va a venir impulsada, tiene que venir impulsada por el eslabón de salida L4. L4 es este eslabón que mide 11.68, que es también este de acá, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros dibujar ese eslabón? Debe de venir al fin de cuentas empujado o impulsado por L4. Y aquí es donde entraría la restricción de L6. Recuerden que L6 tiene que cumplir con una condición muy particular. Si nos regresamos al enunciado del problema número 15, nos pide que diseñemos un mecanismo de 6 barras con una razón de tiempo de 1 a 1.4
con un movimiento de salida de balancín con un rango de 90. Entonces, si nos vamos a eso, nosotros tenemos que, primero, pivotar en una dirección perpendicular a la línea horizontal que trazamos. Y el eslabón 6 debemos de asegurarnos que describa esa trayectoria de 90 grados. Bueno, para eso sí necesito alejarme un poco. Y vamos a volver a dibujar el croquis. Me salgo de las cotas inteligentes. Y aquí, por ejemplo, puedo dibujar un pivote. Ese pivote, yo debo asegurar que de aquí salga este eslabón L6, ¿no? Y pues, esta sería una posición del eslabón L6. A ver, aquí me equivoqué. La posición de las líneas sólidas, que sería mi posición base, va a estar acá. Y la posición de las líneas punteadas, que sería la posición secundaria. La posición de las líneas sólidas es la posición traslapada, mientras que la posición de las líneas punteadas es la extendida. Y esta debe de corresponder con este también, ¿no? Aquí, desde luego, tenemos que cuidar algunas cosas. Primero, esta línea constructiva vertical. Y finalmente, pues, la relación de 45 grados, ¿no? Es decir, entre este y este, tiene que haber 45 grados. Y entre este y este, también debe haber 45. ¿Por qué? Porque ese es el arco que debe de describir mi pivote O6 y mi eslabón de salida. ¿Qué es lo que le falta a esto? Bueno, obviamente nosotros podemos jugar con el tamaño, ya que eso es lo que va quedando restringido. Lo que es importante es que este L6 lo vamos a tener que conectar a L4. Este es L2, L3 y L4, ¿no? Entonces, sobre este L4, que nosotros lo podemos ya también dibujar de aquí para acá, vamos a encontrar que de este punto a este punto yo voy a trazar mi arco. Y eso es lo que vamos a hacer. No, mi arco, no, mi recta. Entonces aquí yo dibujo esta recta. Y por ejemplo, esta no está limitada. Nosotros podemos darle el tamaño que queramos. Pero tiene que ser lo suficientemente largo para que la diada funcione de manera efectiva. Entonces, para la longitud de este le podemos dar unos 20 centímetros. Y vemos que esto ya va a condicionar el resto del mecanismo. Ahora, para que la posición secundaria quede confirmada de la misma manera, el punto que yo tengo aquí, porque esto es algo muy importante, para ayudarnos, aquí podemos volver a marcar, y este ya sería la parte final. Este sería el punto O6, que es donde pivota, pero no he marcado nada. Este es el punto donde pivota mi eslabón 6. Mientras acá yo tengo el punto donde se conecta con el eslabón 5, B1. Entonces B1, la distancia que hay entre B1 y C1 va a ser lo correspondiente a la posición del mecanismo traslapado del eslabón 5. Aquí nosotros podemos ver que tengo B2, ¿no? Entonces la distancia que hay entre B2 y C2 tiene que ser la misma. Entonces vamos a regresarnos al mecanismo, al croquis. Salimos de acá. Y aquí lo que vamos a hacer es, sin cota inteligente. Primero tenemos que, siempre se tiene que entrar al croquis primero. Y ya de ahí hacemos la cota inteligente. Este es B2, este es C2. Y con esto vamos a darle solución al problema. Porque de aquí a acá tiene que ser 20. Entonces, este es un diseño satisfactorio para el mecanismo. Vean ustedes que ya prácticamente está definido. Esta línea no sé por qué. Ok. Aquí lo que podemos hacer con esta línea y con esta línea es coincidente. Y efectivamente ya queda completamente definido mi croquis. También podemos ir calculando la longitud de este,
que obviamente lo tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Arrastrado, ¿no? Y acá vamos a anotar las longitudes de los eslabones. L5, que mide 20, y L6, que mide 16,52. Estando el mecanismo completamente definido, nosotros podemos estar más seguros de que va a funcionar como nosotros tenemos pretendido. Y para poner a prueba este diseño ya hecho, nos vamos a ir a Working Model. Igual como siempre, alistamos el espacio de trabajo. Posteriormente vamos a cambiar las unidades a centímetros. Y pues nos vamos a venir más cerca, ¿no? Porque pues el más largo creo que mide 20. Ahí está. Y primero vamos a identificar la bancada, que mide solamente 1,29 centímetros, ¿no? Esta bancada es fácil de dibujar porque es horizontal y le vamos a dar una longitud de 1,29. Posteriormente viene la manivela de 5 centímetros. Y pues lo mismo que hicimos en la vez pasada, tenemos que asegurarnos que el pivotito izquierdo conecte con la parte O2 de la bancada. Unimos y a este ya le puedo dar la dirección deseada, que de acuerdo con lo calculado tiene que ser 60 grados. Esto está en radianes. Ojo, aquí no nos sirven mucho, para este problema no nos van a servir mucho los radianes. Pasamos a grados y bien, 60 grados es lo mismo que 120 visto desde el otro lado, ¿no? Porque 120 más 60, 180. Entonces este ya lo dejamos así. Posteriormente viene el acoplador, que se mide 9. Aquí para irnos, yo sé que no es bancada, pero una forma de asegurarnos de que este por el momento no se mueva, podemos ponerle una bancada de manera provisional. Ya al final, cuando termine de hacer la conexión con este, puedo quitárselo. Ahí les va la explicación. Si yo no le pongo este, cuando yo conecte estos dos, se me va a mover todo, ¿no? Y pues eso no es deseable. Entonces, para yo mover a gusto el 3 sin tener que mover el 2, fijo este, y ahí está, ¿no? Y pues este tiene que coincidir con la superficie horizontal. También podemos sacar el ángulo que forma este con respecto al horizontal. No es muy complicado. Para esto puedo insertar una línea, siempre es posible hacerlo. Una línea constructiva. Esta línea la puedo hacer de longitud infinita. Y aquí vuelvo a trazar un ángulo, ¿no? Es un ángulo de tercer cuadrante, de tal manera que yo lo mido desde aquí hasta acá. Como conducida, 208,76. Mira, no, nada mal, 208,76. Y aquí vemos que este va a coincidir precisamente con el eje X, que es lo deseado. Finalmente, el eslabón 4 va a ser la distancia que hay entre este y este. Y lo dibujamos. Los cálculos obtenidos por SolidWorks nos dicen que tiene que ser 11,69. Entonces aquí lo dibujamos y le ponemos 11,69. Este pues tiene que conectar con 3. Y aquí vemos que coincide perfectamente, ¿no? Aquí movemos un poco esto. Cuidado, sin agarrar O2 obviamente. Y ahí está, ya quedó perfecto. Este tiene que estar perfectamente horizontal. Y ok, ahí hay algo que no me gustó. Ok. Por cierto, a este le vamos a llamar problema 15, unidad 3. Pero ya con el archivo de Working Model, ¿no? Bueno. Este ya lo voy a quitar. Ya no me está ayudando. Y ahora sí ya se ajustó. Me estaba metiendo ahí. Es que había una restricción de más por el eslabón, ¿no? Vamos a mandar este para enfrente. Move to front. Y ahí queda ya definida la parte inicial del mecanismo. Ojo. El motor, para que esto se vaya moviendo, lo vamos a poner sobre O2, no sobre O4. Y algo que recomiendo es que esta no es la posición más conveniente, porque se traslapa.
Entonces vamos a poner el motor que no esté afectándome el otro eslabón, que me esté afectando nomás este. Y este, que era L4, lo volvemos a poner en 0. Ya está. Simplemente lo mueves y lo regresas. Lo mueves, lo pones y lo regresas. Cuando algo te estorba, cuando tú estás haciendo un ensamble en ingeniería y algo te está estorbando, una táctica muy común es mover lo que te estorba, poner lo que quieres poner y finalmente lo regresas a la posición inicial, ¿no? Y eso fue lo que hicimos acá. Luego viene el eslabón 5. Ese eslabón 5 mide 20. Y esa es la diada o el brazo que va a impulsar al resto del mecanismo. Esto debe conectar también aquí. Y ahí está el brazo 5, ¿no? Y finalmente, L6, que de acuerdo con los cálculos debe de medir 16,52. Entonces aquí ponemos este que tiene que ser de 16,52. Y además debe de llevar un ángulo de 45 con respecto al horizontal, ya que pues ustedes vayan midiendo, este es 45, pues lógicamente este también tiene que ser 45, ¿no? Ahí está. Y pues aquí lo ponemos, 45 grados. Y bien, obviamente este va a conectar con este. Y finalmente, este de aquí yo lo voy a fijar. En vez de tener que ubicar el punto por trigonometría, puedo simplemente fijar aquí. Y bueno, ahora para que este mecanismo empiece a funcionar, debemos de cuidar que nada quede encimado. Por lo tanto, vamos a quitar colisiones y también deseo quitar efecto de gravedad. Y vamos a ver cómo funciona. Probablemente haya que darle una precisión, no sé, de 1000 cuadros por segundo. Y veamos cómo funciona esto, ¿no? Le damos play. Entonces esto se mueve. Y vean ustedes, esta es la carrera de ida. Llega un punto, ahí está la segunda posición que dibujamos. Y después de la segunda posición, vean ustedes que esto se acelera, ¿no? Entonces ahí está la carrera de regreso. Y ya está. Y ahí viene la carrera de ida. De ida, de ida, de ida, de ida, de ida. Más lentito porque es donde hace el trabajo. Y cuando regresa a la segunda posición, que es la que estaba en líneas punteadas, esta rápidamente se regresa, ¿no? Entonces aquí nosotros hemos asegurado este mecanismo de retorno rápido. Ahora, para comprobar que esto se está moviendo de la manera efectiva, vamos a hacer dos comprobaciones. Primero, vamos a calcular la relación de velocidades de rotación, o sea, lo que vamos a denominar como omega 6. Dado que esto está en grados, voy a hacer la conversión para que me lo refleje en radianes por segundo. Y finalmente, hay que medir la variación de teta. Metemos posición y finalmente aquí vamos a cambiar a teta 6. Ah, no, pero no numérico, sino la gráfica. Porque esto es lo que nos va a permitir ver la variación que tienen estos valores. El mecanismo se extiende bastante. Entonces voy a poner estos medidores a la extrema derecha de mi pantalla, ¿no? Entonces empezamos a correr esto. Acuérdense que la velocidad angular del motor es de 1 radián por segundo, pero ustedes le pueden dar la velocidad que quieran. Lo importante es la relación, ¿no? Entonces, cuando termine el ciclo, vean ustedes la relación de velocidades, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a darle una pausa y vamos a empezar a analizar las gráficas, ¿no? Si se dan cuenta, la posición va de 45 a prácticamente 125, 135, ¿no? Así que los 90 grados ahí quedan cubiertos por el desplazamiento total de la gráfica. Respecto a la velocidad, pues en la parte negativa tengo una velocidad alrededor de menos 1. Y cacho, como 1.3. Y del otro lado tengo 0.6. Así que la relación incluso es mejor de lo esperado. Porque si nosotros metemos en la calculadora, de hecho vamos a ver el valor numérico para conocer con mayor precisión lo que está pasando. Y ahí se van a dar cuenta. Por ejemplo, el valor máximo es .589. Vamos a ponerle pausa.
y eso lo podemos meter directamente en la calculadora. Vimos que era 0.589. Ahorita vamos a ver cómo se comporta del otro lado. Ahí se regresa, ¿no? Ok. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí se detiene. De hecho, podemos hacer lo siguiente. Se detiene. Y ahí está. Ahí está ya muy cerca del extremo. Ok. $1.281. Y eso me da una relación de 1.459. 1 entre 1.4, 0.712. De hecho, es una relación mucho mejor, porque 1 entre 0.459 es una relación de 2.17. Entonces, el diseño dio mejor a lo esperado, ¿no? Y el retorno, mientras más rápido, mejor. Probablemente aquí, para que el retorno quede en 1.4, va a ser necesario que nosotros rediseñemos esta y rediseñemos esta, porque mucho también tiene que ver con las longitudes que tienen esto, ¿no? Entonces, pues ahí está la idea principal de diseñar un mecanismo de retorno rápido para este tipo de, para un 6 barras, ¿no? Y pues al final de cuentas tienes un buen producto con un diseño relativamente económico, porque las barras tienen esa ventaja. Son fáciles de diseñar y fáciles de manufacturar. Entonces, eso era todo lo que les quería mostrar en la lección del día de hoy. La próxima lección de dinámica de mecanismos estaremos viendo una familia muy interesante, que son los mecanismos de movimiento intermitente, ¿no? Estos mecanismos que por un momento se mueven y por el otro lado se detienen completamente. Vamos a analizar cómo funcionan, sus diseños y finalmente vamos a realizar una serie de análisis aplicando una vez más los temas de movimiento de Coriolis y aceleraciones de contactos deslizantes, ¿no? Entonces, pues por ahora eso sería todo. Ya saben que si desean ver más videos, suscríbanse al canal, apóyennos dándole like al video y, denle clic a la campanita para suscribirse en caso de recibir cualquier otro tipo de actualización. Por mi parte sería todo. Hasta luego.